Bueno, en el año 2017 empezamos a trabajar en la provincia de Jujuy, eh, más específicamente en las poblaciones que son limítrofes con Chile, eh, y en Lagunillas de Farallón, que es una población de 120 habitantes. La mayoría de ellos que sean de una edad de 40 años para arriba, son hablantes eficientes, eficaces, tanto en español como en quechua. Entonces, allí nos dieron permiso para poder registrar y pudimos grabar 10. Nosotros le pedíamos a propósito, quizá con alguna intención de estudio, queríamos 10 explicaciones. Explíquenos cómo eh, levantan una pirca, explíquenos en quechua cómo cuidan sus llamas, explíquenos en quechua eh, por qué enseñan la lengua quechua en la escuela. Bueno, eh, mm, llevó tiempo y después empezamos ya a desgrabar. eh, Ustedes creo que tienen copias, todos los que puedan tener, saqué 15 copias de dos discursos. Hay uno que es muy interesante. El primero, que le preguntamos a un pastor de llamas, a un cuidador de llamas, le preguntamos eh, cómo hace él para cuidar sus llamas. Y entonces es lo que ustedes tienen desde la página 1 a la 3. En, Allí le pregunta el entrevistante en quechua, primero, ¿cuántas son tus llamas? Y entonces él en la intervención 3 ya dice, a ver, voy a intentar ir hacia el tema del quechua. May 80 jina, callan ma. Eh, Ustedes van a observar en muchos casos abajo, eh, presentamos la pronunciación. Y en cambio, en la transcripción que usted tiene acá, a lo largo de cada número, presentando cada enunciado, ahí lo escribimos en un sistema de escritura que hay un lingüista que se llama Plaza Martínez, que presenta su forma de escribir, digamos, de modo de que hay un sistema que ellos lo llaman sistema normalizado, y entonces nosotros escribimos cada intervención con la forma que Plaza Martínez y sus diccionarios dan de cómo precisamente escribir. Por eso, una cosa es que diga May 80 Jina Kashan, Kashan Ma. Bueno, entonces el cuidador de llamas empieza a explicar que tiene 80, serán 80, eh, hacia la intervención número 14, disculpen, les pregunta, ¿y el zorro se las come? Entonces, Atukchumikunana y Mantajari, y él entonces empieza a explicar que sí, sí se las come, y entonces llega hacia la intervención número 18. ¿Y qué hacen ustedes para que el zorro no se las coma? O sea, ¿qué les ponen? Y entonces fíjense la respuesta que le da el cuidador de llamas. Le dice, talachokta manchachinasta, churanchi, churancha. Entonces allí plantea y le ponemos sonajeros, espantaderos, y cuando él va desarrollando más su idea, dice
También, por supuesto, ya comienzan ustedes a ver que, por más que sean eficaces en el tema del quechua, también, por supuesto, presentan sus palabras en español y son conscientes. En algún momento me va a salir el español. Y bueno, y evidentemente sale ahí, por ejemplo, en el 20. Y también Hispay Pocoicu Kunaguan. Ahí habla de orinas maduras, aceite, su aceite, cucha, aceite Kunaguan, y aceites vencidos, es decir, eh, ya va una tecnología de qué le colocan como espantadero a las llamas para espantar y que el zorro disuada de matarla. La última pregunta se relaciona, y ahí hasta el entrevistador dice, Ima colores chai yamaikiri. ¿Qué, ¿Qué colores le pones? ¿De qué colores son tus llamas? Y bueno, ahí termina la intervención del cuidado de llamas. Podríamos poner el audio ahora. Ahora, siempre me gusta compartir eh, el tema de cómo habla, o sea, la materialidad, digamos, de la lengua. Entonces, vamos al segundo. En el segundo habla un maestro de quechua y se le pregunta cómo enseña, por qué enseña. Y entonces, si todo saldría bien, lo escuchamos, es decir, está en la página 4 y empieza la intervención 25 allí, digamos, numeradas de esta forma para justamente facilitar la exposición. A ver. Bueno, ñuqa sutiqa Psurillampa, ñuqa kaqtiyqa rincona, digo, Lagunias llaqtamanta, kaypi paqarini, kaypi kawsani, kaypi yachakuq kani primariapi. Kunan, kunan punchaypi nini qallunchaq, allinta rimanapaq tukuy yachay wasipi kashachun, allinta rimanapaq. Imapis imapis maypipis rinku yachaq munaqkuna chanta qalluppi rimarichunku, mana qallumanta qunqanchunchu. Chaymantaqa qalluntaqa sumaqta apachun maypis maypikunapis rinkuychu. Chaymanta orgulloso paykuna kankuchu. Chaymanta ñuqapis nini chay secundariapi yachachikunapaq tukuy secundariapi kay Rauniapipis chaymantaqa allinta tukuy suyuman rinankupaq. Bueno, la idea fue entonces que él comienza diciendo de dónde es, luego se focaliza en el tema de nuestra lengua, dice Kayunchik, Kayunchaj, y luego como que da el argumento por qué él le enseña, y entonces él ya se focaliza en los que van a poder hablar esa lengua, los que quieran aprender esa lengua en sus estudiantes. Bien, entonces lo que voy a mostrarles es lo siguiente. Si podemos avanzar con la diapositiva. Hay una línea de estudios que fui aprendiendo con la doctora Lucía Golucio, con Mayra Guanatey, que tiene que ver con los estudios de la referencialidad en los discursos. Y entonces, claro, es interesante lo que uno va descubriendo cuando va siguiendo el recorrido del discurso, ¿no? Entonces,
comienzo contándoles que un anclaje referencial implica, primero la idea, lo digo porque hay estudiantes a los cuales sí me gustaría compartirles la idea, ¿no? Una referencia es un objeto discursivo, es decir, eh, un recorte de esa realidad o de ese universo discursivo sobre el cual va a desarrollarse el discurso. Entonces, cuando en el primer caso el jugador, perdón, el entrevistador le dice, eh, Yamainiki, ahí ya se produce el anclaje referencial. Es decir, se focaliza la memoria del hablante y la memoria del oyente en tus llamas, ¿cuántas son? Entonces, crear un referente implica, eso que dice, hacer que el interlocutor cree una representación en su conciencia. Estoy siguiendo a Lehmann. Lehmann es un autor alemán que justamente tanto, fundamentalmente la doctora Lucía, nos estoy compartiendo esa bibliografía. Luego podemos seguir ahí. Lo que hace Lehmann es presentarnos podríamos decir, una taxonomía de posibles expresiones que se pueden utilizar para hacer el anclaje referencial. Y entonces fíjense cómo empieza desde, no se ve muy nítido, desde expresiones desde el polo de lo más explícito a lo menos explícito. Y lo más explícito es una frase nominal que incluya una oración en relativo. Perdón. Va pasando por frases nominales con un núcleo y un posesivo, frases nominales con un núcleo y un determinante. Llegas a tener un pronombre, o hablo de un nombre común escueto, es decir, sin ningún determinante, un nombre propio, un pronombre personal, después ya podés trabajar la cuestión con un crítico, una forma ligada y hasta llegar a una forma cero. Digamos, todas esas posibilidades de expresiones referenciales. Ahora sí, sigamos. Y la última operación que les mostraría, que están muy relacionadas, es el tema del seguimiento referencial. Entonces, más que nada, por supuesto, a los estudiantes les cuento lo que dice Lehmann ahí. Dice, sucede que en un discurso coaparecen muchas expresiones referenciales, y algunas se despliegan y otras no. Entonces, el hecho de focalizar en aquella que se despliega, en reidentificar eso, implica ese procesamiento de ir haciendo ese seguimiento referencial. Y entonces, ahora sí pasamos, ¿qué se hizo, o qué dice Don Conry respecto de este tema del seguimiento referencial? Él te distingue, se podría hacer con un dispositivo que es global o bien con dispositivos locales. Hay un dispositivo global que es interesante. Se va haciendo el seguimiento referencial o por el género o por el número. Ahora van a ver lo interesante, porque me focalizo solamente en los dispositivos globales. Podemos pasar, y ahora sí, fíjense que cobraría algún sentido lo que ustedes tienen ahí en la página 1. Fíjense en la página 1 cómo fui marcando con las flechas el tema del seguimiento referencial. Fíjense qué interesante que es, porque el entrevistador le dice, ¿tus llamas cuántas son? Pensándolo nosotros desde nuestra lengua. Y sin embargo, si ustedes miran, se habla de las llamas, el cuidador de llamas habla de sus llamas, desde el enunciado 1 hasta el enunciado 10, y fíjense que en ningún momento aparece una marca de plural. En ningún momento. Está la N, que es sufijo de tercera persona singular.
Entonces uno se pregunta, ¿y por qué se produce ese fenómeno? Eh, la marca de plural en quechua sería cuna, y cuna no está en ninguno de esos enunciados. ¿Por qué se explica esto? Porque en el enunciado 3 el hablante o el consultante nos dice 80, ahí se metió el español, 80. Digamos, si él lo hubiese dicho en quechua, hubiese sido usacchunca. Y cuando ya dice el cuantificador pluralizado, ya no necesita pluralizarlo más en el verbo, ni siquiera tampoco en la palabra llama. Entonces, el cuantificador numeral ya pluraliza todo. Y acá el 80 pluralizó todo, digamos, desde el enunciado 1 al 10, y ese sería ese dispositivo global que habla Comrie, de seguir, de observar el seguimiento referencial de tus llamas, tus 80 llamas, a través de esos primeros 10 enunciados. Es algo mucho más fácil en el siguiente caso. Zorro, fíjense en la página 2, zorro ahí ya es singular, y entonces sí se sigue con tercera persona del singular. En la hoja o en la página que sigue, que tienen del enunciado 18, lo que observamos es, fíjense cómo tanto sonajeros, espantaderos, las orinas maduras, los aceites vencidos, todo nos llevan a después hacer ese seguimiento referencial con chai. Perdón, quizás no van coincidiendo las filminas con el texto, pero lo que es interesante es que lo tienen ellos. Sí, estamos ya en la intervención 22, si va siguiendo 22, no la diapositiva 22, ¿no? Sino ahí está, ahí justamente está. Fíjense que es interesante cómo 4 expresiones después se retoman con ese pronombre, ese demostrativo medial, chai. Y colores, dice qué colores tienen tus llamas, y después aparece como el limpo, es decir, se retoma con la palabra en quechua. Hasta ahí quisiera contarles, porque también les queda para ustedes, digamos, a los que se lo quieran llevar, lo que pasa en el caso de textos sobre nuestra lengua, cuando habla el profesor y habla sobre sus estudiantes. Bueno, quisiera ir concluyendo. Acá está Mayra, Mayra que me ayudó mucho primero a trabajar la lengua. Mayra tiene una tesis de doctorado que es muy, muy valiosa, y Mayra estudia este tema con su corpus. Ahora, Mayra, es interesante ver las diferencias. Yo creo que hay diferencias. Todavía, todo está en cierre, está en principio, porque apenas analicé 2 discursos desde esta perspectiva de la referencialidad. Pero si pudiésemos ir a las conclusiones, a ver, avance. Sí, avance. Ahí dice conclusión respecto del... Ahí está, creo que sería. Sí, ahí. Bueno, entonces, así como en el primero hemos focalizado la atención en tus llamas, el zorro, todos los instrumentos para disuadir de que el zorro muerda las llamas, y el tema de los colores, ahí digamos, hay 4 referencias que se anclaron y se van desarrollando. Tengan en cuenta que también en cualquier discurso se producen anclajes referenciales de otras referencias, pero después no se desarrollan, digamos. En el caso del segundo texto de nuestra lengua, hay 3 expresiones referenciales que se anclan y se desarrollan. Yo, dice Eusebio Yampa, y empieza a hablar de él. Nuestra lengua, se refiere al quechua, y habla, desarrolla, o podemos hacer el seguimiento referencial en algunos enunciados. Y finalmente, es interesante el último. El último ustedes lo tienen en la página 5. En la página 5,
el enunciado 30. Esta es re interesante esta expresión, porque él dice en la página 30, focaliza en yachas munaskuna. Entonces, fíjense la complejidad de la expresión, digamos, en la taxonomía de Comrie sería la del primer grupo, pero incluso hasta es complejo porque, digamos, si uno lo vería desde el español, sería una oración relativa libre. Los que quieran aprender, y ahí con esa expresión. Lo que sí quiero decir es que uno mirando apenas estos dos discursos explicativos, observa, por supuesto, ven que las expresiones con las que se ancla están más en el polo de lo explícito. Y fíjense cómo están la mayoría con determinantes posesivos, tu llama, nuestra lengua. Apenas hay un pronombre, el ñoca, que dice el yo, y después los otros son escuetos, al menos mirándolos desde nuestra perspectiva del español, atoc, aptoc. Después están, por supuesto, esas expresiones difíciles respecto de los aceites vencidos y de las orinas maduras, también. Atoc, perdón, sería solamente el nombre común escueto, atoc, zorro. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, comparando lo que hizo Mayra Guanatey, Mayra, ella nos presenta un corpus en donde las expresiones en donde más se produce anclaje son con hook, con un determinante, ¿no es cierto? Por ejemplo, hook runa, un hombre. Y acá no hay de eso. Yo pensaba, y esto se lo pregunto a Mayra, pensaba que no hay ese tipo de expresiones. Pensé que era por la diferencia relacionada con el tipo de discurso. Es decir, si fuese el discurso narrativo, entonces voy a comenzar a hablar de un perro, de un hombre que le pasó tal cosa. Y como estos son discursos explicativos, pensé que eligen otros anclajes referenciales o otros mecanismos para producir esos anclajes referenciales. Y finalmente, respecto de lo que dice Comrie, de los dispositivos de cómo se hace el seguimiento referencial, veo la preeminencia de ese dispositivo global, en este caso del número, ni siquiera del género, del número, como les mostraba el caso primero de cómo habla de las 80 llamas, pero nunca dice cuna. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. ¿Alguien quiere o desea hacer alguna pregunta? Muchas gracias, profesor Zapana. Dos preguntas. La primera, no sé si me perdí. Estos hablantes son jujeños que mantienen el quechua y mantienen la variedad boliviana, la que conocemos como cercana a nuestra. Sí, contesto. Nuestra consultante de mayor edad tenía 60 años en ese momento. Y cuando le preguntamos, ¿dónde nació usted? Y yo nací en Tiumayo. Tiumayo es una población o un paraje de Argentina. Es decir, todos nacieron en Argentina, o sea, son argentinos que por supuesto hace tiempo tenían muchísimo contacto de viajes caravaneros, de viajes de trueque con poblaciones de Bolivia, del sur de Bolivia. Pero ya no, o sea, ya hace décadas ya no tienen esa costumbre. Sí, es casi, yo le diría, como una joya, un patrimonio, ese corredor lingüístico de 9 poblaciones, es una joya que está ante el riesgo, por supuesto, es decir, de la retracción lingüística. Vos hablas con un chico, con un adolescente y le decís, ¿podés explicarme cómo haces? Y empieza en quechua y a los dos enunciados ya pasa al español, es decir, esa eficacia de poder hablar en quechua ya se va perdiendo. Es decir,
es el riesgo, digamos, que ese corredor o ese grupo de poblaciones termine también presentando una retracción del quechua notorio con los años. Es decir, yo la única solución que les di en ese momento, les cuento, les dije, ¿saben? Pienso que la única forma de que el quechua sea lengua viva todavía aquí es que lo conviertan ustedes en la lengua oficial de sus reuniones. Entonces, en sus reuniones comunitarias, que sea ese su modo de comunicación. Entonces, eso obligaría a los más chicos a aprenderla y a seguirla practicando. Porque tienen sus maestros bilingües, tienen su sistema de interculturalidad en lo que se refiere a educación, pero eso no, creo que no asegura. En cambio, el hecho de compartirlo en un sistema, digamos, de lengua oficial, podría yo. Tiene que ser conciencia lingüística de ellos, digamos, debe surgir de ellos. Sí, no alcancé a medir cuál es la representación o cuáles son la ideología lingüística sobre su lengua. De hecho, que ellos están orgullosos de estar alejados, de tener su propia potencialidad. Quizá ahí estribe algo para decir, y van a resguardar también la lengua. Es decir, es una comunidad que al tener muchas vicuñas pueden hacer acopio de lana de vicuña, saben de su riqueza material, digamos, y puede eso darles otra identidad. No escuché de los más grandes representaciones negativas de su lengua, pero ojalá que haya, digamos, en ellos mismos las causas para provocar de que se mantenga. Pero sí observé que los más chicos, o sea, los de menos de 40 años, ya les cuesta. Esto me parece interesante para pensar lo que usted planteaba respecto de cuánto puede incidir el español, estoy pensando en el número, ¿no? En el ejemplo que nos presentó, y porque el año pasado en Comahue compartimos una conversación en la que usted me decía que ya, por ejemplo, el evidencial MI de primera mano no aparece, ¿no? Y eso, bueno, algunos autores se lo atribuyen al español, entonces pensar de qué manera algunos elementos puede ser que estén cayendo y otros resistan, como es el caso de la conformación del número. No sé si usted lo observa en otros espacios, si cree que hay mayor fuerza del español en otras zonas de la lengua. Precisamente con los numerales, ahí está, con los numerales lo observé, es decir, hay otro discurso que no está acá, no es el que les presenté, en el que el consultante va hablando de números y ahí se le observa una, digamos, si yo lo miro todo de guardia mayor, que va diciendo los números se arman de esta forma y lo arman en otro orden, es decir, incluso fíjense, ¿por qué nuestro consultante no dice Pusak Chunka? Quizá su conciencia lingüística en ese momento, su lapsus respecto de Pusak Chunka, no lo sé la verdad, pero ven, los numerales la verdad que da que pensar. Entonces cuando yo le escuchaba al otro consultante que hablaba de números, ahí veía, ¿por qué puse de esta forma el número, por decir 60 o 16? Entonces había ahí procesos de alteración, y pienso que ese puede ser otro. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, felicitaciones hermoso del trabajo y muy valorable todo esto que comentaste sobre el campo, sobre el trabajo en la comunidad y nada, se rescata un montón que eso, encontraste la joya del quechua del jujeño y eso es invaluable, así que felicitaciones. Respecto del trabajo, está buenísimo lo que encontraste sobre el número, por ir reflexionando un poco sobre el tipo de texto, como la secuencia explicativa, que dijiste, bueno, por ahí cuando trabajemos con narraciones vamos a encontrar otros recursos, y eso sería genial para empezar a explorar un poco cuáles son los recursos que tienen disponibles estos hablantes para las diferentes secuencias, y yo creo que ahí vamos a encontrar cosas diferentes. Por ejemplo, respecto del número en esta secuencia explicativa, me parece
bueno, el uso del número singular en el quechua boliviano, por ejemplo, es casi obligatorio para mencionar referentes inanimados o de este estilo, como pensar el ganado o todas como un colectivo. Usar en singular me parece que es un uso habitual y está buenísimo que lo relevaste en el texto de manera sistemática. Como que no haría falta referirnos a las llamas como muchos individuos juntos, sino que son como un conjunto único, por eso singular. Así que por ese lado, interesante que lo hayas relevado sistemáticamente a lo largo de todo el texto, que se mantiene la referencia en singular. Fíjate que en el otro texto, cuando habla de personas, ahí sí dice paicuna, y ahí sí, no tiene problema en usar el plural. Eso por ese lado. Y respecto de los mecanismos de seguimiento referencial, me parece cuando tengas tiempo de volver a la comunidad y buscar más textos, en las narraciones por ahí encontramos otras cosas diferentes. El quechua tiene unos mecanismos de seguimiento referencial muy ricos, que en estos textos quizás no están porque son como enunciados más escuetos, ¿no? No hay esa articulación entre oraciones, que quizás en una narración de temas tradicionales, como esas narraciones que se van pasando, como esa complejidad discursiva que se va pasando de generación, encontremos otros recursos que sí se mantienen. Y por ahí no pensarlo como en desmedro de lo que recuerdan o mantienen los hablantes, sino quizás pensar en tipos de textos, claro. Empezar por ahí. Y después sí hacer una conclusión sobre, bueno, qué cosas están en retracción, qué cosas están en cambio, pero hacer como una muestra representativa de la variedad discursiva, de las variedades de discursos, para evaluar estas cosas. No sé, ¿qué me parecía? Sí, porque les cuento algo. Conry habla de un dispositivo de seguimiento referencial que en inglés es Switch Reference. Claro, y entonces Mayra sí los encontró en su corpus de discursos narrativos y yo acá no. Y sí hay algo que sí recuerdo de la actitud del consultante cuando uno lo iba a grabar. Se sentía más cómodo si hubiésemos pedido un cuento, se hubiese sentido más cómodo si le hubiésemos pedido que nos narre una historia de tantas historias que conoce. Y si nosotros lo desacomodábamos, queremos una explicación de cómo usted sigue el proceso paso a paso para ir levantando una pirca. Entonces, bueno, me parece que por eso no encontramos switch reference acá y ella sí los encuentra en sus discursos narrativos. Sí. No, lo mío quedó corto porque es un poco justo lo que estaba diciendo Mayra. Yo mientras miraba el texto pensaba justamente que el uso del singular, la tercera singular, no tenía que ver con que en realidad se lo considere como un conjunto, ¿no? En tal caso es una unidad, es un conjunto de ganado que se usamos en este caso, que es lo que tiene, ¿no? Y por eso se usa el singular. Creo que puede tener bastante que ver con eso. Y la otra iba a preguntar justamente, porque me había llamado la atención que no aparecieran el recurso de la conmutación de la referencia, que no sabe cómo interactuaba con este otro recurso y bueno, posiblemente la pregunta era si vos habías visto si no tenía que ver con tipos textuales, porque este es más instructivo, ¿no? O procedural, digamos, explica un procedimiento. Por ahí habría que ver qué pasa con los descriptivos, ¿no? No sé cómo es tal tipo de fruto, o de árbol, o de abeja, y sería ya distinto y distinto también al cuento. Porque la verdad que sí, es interesante esto que nos hay también, comparar lo que es oral con lo que es escrito, porque el uso de la conmutación de la referencia implica construcciones más complejas, ¿no? Claro. No sé si vos ya habías hecho alguna reflexión al respecto. Solamente lo que les compartí, es decir, veía la cuestión de que sí, me llamaba la atención, no encuentro validadores. Es decir, en los 10 discursos quizá hay 2 validadores, un puni por allí perdido. Entonces eso me llamaba la atención. Y luego, bueno, el tema de lo que les conté recién, de que aquí no encontraba en estos 2 al menos, creo,
si hay muy poquito, así 2 o 3 casos de ese switch reference con el ska, con el na o con el q. Sí, sí, vaya, sí, yo creo que sí, mi intención fue a propósito, voy a grabar y les pido explicaciones, no quería, porque yo sí veía que hay una larga tradición sobre estudios, sobre discursos narrativos, pero es poca los estudios que hay sobre discursos explicativos o argumentativos. ¿Qué tal, profe? Orgullosa de su investigación. Nada, me quería preguntar sobre la del 17, que dice no mana anchatachu, pero jukunata, pero tulutuita, guanchin. El jukuna, ahí con el pluralizador, pero cuando señala solo las ovejas que se roba el zorro, que están flaquitas, ¿no? Eso me llamó la atención, en contraste con el 80 jina, para entender ahí qué significado le dan a esa aparición del cuna con el hook. Sí, no lo pensé, la verdad. No lo pensé. Es para reflexionar. Sí. Y está un problema por ese lado de lo que mencionaba recién, que él ya no tenía un colectivo de todas las ovejas, sino solo de algunas. Una. Entonces ahí sí es necesario esto de la referencia, recortar la referencia de estos individuos, con todas esas en conjunto, recortar algunas de este tipo de horarios. Sí. Muchísimas gracias porque ya va fortaleciéndose mi estudio, se va fortaleciendo. Muchísimas gracias por el aporte. Sí. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, buenísimo el trabajo y además me parece también muy valorable porque encuentro, por lo menos en mi experiencia de campo, que es más complicado también relevar instructivos. Y estos son instructivos bellísimos además, y lo podemos escuchar, así que eso tiene un montón de valor. Simplemente es una observación, a ver si, digamos, a ver si aporta, que hay una herramienta operativa que usan Peterson y algunos otros, que es el de la persistencia tópica, que tiene, digamos, o sea, da como una posibilidad de cierto análisis cuantitativo, porque la persistencia tópica mide la cantidad de cláusulas seguidas que se mantiene un referente activado, ¿no? En esto, la teoría de la referencialidad, que siempre es una construcción evanescente del discurso, no es algo que armamos en el momento, establecemos esas referencias, las vamos siguiendo y después se fuman, digamos. La persistencia mide eso y siempre va a haber una relación inversa, digamos, lo que no está activado va a necesitar, como vos bien marcaste, referencias más explícitas, y después en tanto esté bien activado y se vaya manteniendo va a necesitar menos explícitas. Y eso me llamaba la atención sobre todo por la primera página, en donde la persistencia tópica es altísima, es 10, digamos, ¿no? O sea, son el referente que se activa con una forma llena en la primera cláusula, se mantiene activado hasta la 10, por lo menos, sí, ¿no? Hasta la 10. Entonces, eso por ahí está bueno para medir. Después vuelve a retomarlo al tema de las llamas, muchos enunciados más adelante, y ahí usa chai llama. Claro. Esa llama. Porque ahí lo reasume, ¿no? Lo vuelve. Perfecto. Era simplemente esa observación. Gracias. Lo voy a anotar. Lo voy a tener en la memoria. Peterson has dicho. Sí, después, lo voy a presentar mañana y algunos otros también. Listo. Muchísimas gracias. Sí, tengo una pregunta sencilla. Yo trabajo bajo CACAM, ¿no? Sí. Y bueno, vinieron en un congreso que hice gente de Guaraní, y ellos tienen una Academia Nacional de Guaraní, ¿no? Yo lo que quería preguntar es si el quichua tiene una Academia Nacional también o se trabaja gramáticamente. Es una pregunta que exige una respuesta bien compleja. ¿Qué proceso experimenta esta lengua? Experimenta un proceso relacionado con
la falta de acuerdo sobre la escritura. Es decir, algunos están de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo con que haya un sistema de escritura eh, uniforme, siempre aclarando, eso no significa para nada un avasallamiento de la fonética, de la forma de pronunciar de cada comunidad, que cada comunidad es dueña de su forma de pronunciar la lengua y eso es sagrado, pero que haya una escritura uniforme, convenciones de escritura uniforme, facilitaría o propiciaría algunos fenómenos relacionados con el renacimiento quechua. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, sucede en estos momentos que hay academia en Perú que piensa de una forma este tema de la escritura y hay académicos o academia en Bolivia que lo piensa de otra forma. Entonces, no hay acuerdo respecto de un sistema de escritura uniforme y ahí está la tensión y cada vez que haya un congreso de personas que se dedican a la lengua quechua, eso va a saltar y va a presentarse el conflicto. Mi idea es que sí es conveniente que haya un sistema convencionalizado, pero no sé, me gustaría escuchar la verdad la opinión de Pero ¿cómo se sube? Pedro. Se suma a la escuela quichua santiagueña, ¿no? Claro, también, claro. La verdad que me gustaría escuchar las opiniones de tantas personas. Si es conveniente que haya un sistema de escritura, y sabiendo por supuesto que la fonética es sagrada. Sí. La cuestión por el quichua es que son más de 40 variedades, ¿no? Y creo que Torero dijo que se podían agrupar en 7 lenguas distintas. Entonces, ¿no? Hay algunas que son una pronunciación muy distinta, como el que estudió Cerrón Palomino, Huanca, el quechua Huanca, donde las globulares se convierten en glatales, ¿no? Hay una consonante y en algunos lugares desaparece. O sea, para mí sería muy complicado hacer una norma única para todo el conjunto de las variedades quechuas. Ahí tiene que haber una variedad, una norma para el quechua santiagueño, otra para el sur de Bolivia, otra para el... De material escrita en Bolivia, en Perú, y ahí estaríamos como pegando y dejando de lado, igual es súper complejo. Ahí alguien que habla una variedad más minorizada, que tiene menos producción cultural escrita, perdería acceso al no comprender el alfabeto. O sea, ahí están como los dos partidarios. A la gente que defiende conservar un alfabeto para cada lengua o variedad del quechua, y los otros que pugnan por un alfabeto unificado, cuestión de esto, de poder, en esta era digital y globalizada, poder compartir y acceder a bienes culturales comunes. Es complejo, porque están en... Porque nos pasa a nosotros con nuestras propias variedades de español frente a la variedad que es la peninsular que se impone en este mundo globalizado precisamente. Entonces nosotros tenemos que discutir bastante este tema. Y esto pasa con el guaraní a partir de la academia. A partir de la enseñanza del guaraní en Paraguay como lengua cooficial, el guaraní entra en una fuerte discusión con el yopará, que es la lengua que la gente habla. Entonces, en esa discusión acerca de la estandarización, empieza la discusión que es de política lingüística respecto de cuál va a ser la variedad que se va a llevar a la academia. Y la discusión es siempre la misma. Los grupos hegemónicos imponen sobre el resto. Sí, no, yo quería agregar que justamente las tendencias actuales están hablando del pluricentrismo y esto aplicado precisamente a los sistemas de escritura. Y no solo a los sistemas de escritura, sino al reconocimiento de que una misma lengua no dependa de un solo centro,
Y esto es lo que precisamente se está empezando a repensar para el español. Y por ejemplo, Harry Potter, ni más ni menos, que ha vendido, que digamos que tiene un interés comercial importante, ha traducido esa obra se ha traducido a unas 4 o 5 variedades del español, ¿no? Con el mismo alfabeto. Entonces, digo, también esta discusión, por ejemplo, se viene dando hace tiempo para el wichí, que tiene diferencias dialectales importantes. Ya de por sí hay una gran diferencia porque como los alfabetos usualmente fueron creados por grupos religiosos, como en Bolivia estaban los suecos y en Argentina estaban los anglicanos, el alfabeto del lado boliviano es totalmente distinto al del lado argentino, ¿no? Visualmente incluso, porque como los suecos aplicaron también las parecidos a su propia lengua, entonces está lleno de diacríticos, de acentos, mientras que el lado argentino, el alfabeto wichí no tiene ni un solo acento, no tiene prácticamente diacríticos, muy poco, ¿no? Como el inglés. Entonces, fuera de eso, dentro del lado argentino, que es donde mayormente está la cantidad de hablantes de wichí, se ha planteado esto incluso desde desde el propio pueblo, ¿no? Es decir, hasta la mayor producción escrita había sido de la variedad Pilcomayen y los bermejenios decían, ¿por qué tenemos que leer la Biblia en una variedad que no es la que nosotros hablamos? De hecho, hacían una traducción dialectal de manera oral, ¿no? Leían la Biblia escrita en la variedad pilcomayenia, pero oralmente la pronunciaban no solamente los fonológicos, sino diferencias léxicas y gramaticales, como vos bien mencionabas, que existe también en el quechua. Entonces, digo, también hay que por ahí repensar la idea de estandarización de la lengua, porque nosotros también tenemos por ahí, vamos reproduciendo una concepción vieja de que es una y única para todos, que es un centro, una institución, cuando en realidad, qué sé yo, el inglés no tiene una academia de inglés, ¿no? O sea, el español sí tiene la RAE, pero el inglés no. Y está estandarizado el inglés. Es más, está estandarizado el inglés americano y el inglés eh, británico. Quiere decir que no necesariamente hay que elegir una variedad para estandarizar una lengua. Entonces hay que pensar mecanismos que sean serviles para poder registrar en términos de escritura, pero también en términos políticos para configurarse como pueblo, para poder desarrollar, por ejemplo, la enseñanza, los materiales de lectura, porque también eso es una problemática, que si empiezan a reproducirse la cantidad de variedades por zonas, por barrio, diríamos, porque si vamos a hilar fino, como no terminamos más con las variedades, no podés publicar nada, porque cada cosa la tenés que publicar en 50 variedades, cuando en realidad el concepto de variedad también hay que pensarlo hasta dónde, ¿no? Cuáles son las diferencias más profundas. O sea que el director de la Academia de Guaraní Itica, que es mi amigo, me decía que ellos crean la Academia Nacional para lograr que no se pierda la lengua, porque estaba siendo avasallada por el castellano y por, bueno, y la invasión inglesa más vale, ¿no? Por supuesto que tiene su complejidad, pero él me decía que el tema de Antonio Nebrija, que hace la primera gramática española, la hace para dominar y para prevalecer el idioma, porque en España mismo el castellano tampoco era centro de poder, digamos. Pero es acá que, bueno, al no tener una lengua por ahí se puede perder y esa sería la gran pena, ¿no? Que se vaya avasallando y se vaya perdiendo la lengua. ¿Qué es lo que pasó con el cacá? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Seguimos en el Congreso. Que tengan un buen almuerzo. ¿Ven bien?